Seguimos aquí en el programa En Poder Pensar. Les decíamos que íbamos a recibir a uno de los legisladores del Frente Amplio, que en estas últimas horas ha estado en la palestra por la decisión que han tomado, son 3 legisladores en total dentro de la fuerza de gobierno, de no votar determinados artículos del presupuesto nacional. Eso ha generado algunas tensiones. Ya le vamos a preguntar al propio Víctor Semproni, a quien le agradecemos que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, yo soy recíproco en ese agradecimiento, que me permitan estar en diálogo con la televidencia a partir del programa tuyo. Hay gente dentro de la propia bancada, legisladores, compañeros de su sector, de su partido, que han hablado de un quiebre de la unidad, de gente que, bueno, que de alguna forma no respetó los lineamientos que el Frente Amplio ha tenido históricamente dentro de sus bancadas de aceptar lo que la mayoría define. ¿Por qué no votó esos 3 artículos? Después vamos a hablar de a qué se refieren cada uno y cuál es el clima que vive hoy dentro de la bancada, estando dentro de este grupo que no votó esos artículos. En primer lugar, creo que no se puede hablar de que haya habido un cambio de clima a partir de eso. Ahora, el porqué es muy claro. Y yo lo explico con números, aunque parezca mentira. El Frente tiene 50 votos en diputados. El tema, por ejemplo, el pasaje de la caminera a la republicana, tuvo 47 votos. Los 3 legisladores fuimos los que no lo votamos. Pero dentro de esos 47 hubo 9 legisladores que fundamentaron su votación diciendo que estaban en desacuerdo con la propuesta, pero que por disciplina partidaria votaban. Y me consta que dentro de grupos políticos, no voy a nombrar a ninguno para no generar más lío, que cuando discutieron ese tema y fijaron la posición de aceptarlo, había también varios que no estaban de acuerdo con eso. ¿Usted no comparte la disciplina partidaria? Acotando un poco a el razonamiento que hacía recién. La disciplina partidaria para mí es imprescindible para el buen funcionamiento de una fuerza política. Pero yo no hago acuerdo con la disciplina partidaria cuando ésta se impone sin argumentos políticos sólidos que a uno lo hagan pensar y reflexionar sobre lo que nos están planteando. La política es eso, es discutir, es confrontar, es acordar. Ahora, si uno pone arriba de la mesa 8 o 10 argumentos para demostrar que esto es inconveniente, que es inconveniente para la sociedad, que es inconveniente para la fuerza política Frente Amplio, estas cosas no se aceptan y bueno, uno siente mucho, pero ahí empieza a primar por encima de la disciplina partidaria el mandato de conciencia que uno tiene. Yo no puedo votar una cosa que me parece que está mal, que no va a servir, que va a caer mal en la sociedad, en la gente, en la fuerza política. Tengo la obligación de rebelarme ante eso y decir, no, esto no. Y ahí está el porqué, el quiebre de eso que se llama disciplina partidaria. Que en el caso nuestro tendría que tener un tratamiento diferenciado. ¿Por qué? Porque nosotros, como grupo político dentro del Frente Amplio, no hemos sido aceptados dentro del Frente Amplio. Es decir, nosotros no integramos el plenario, no integramos órganos de dirección. Hace pocos días quisimos incluir un compañero en la Comisión de Defensa, se nos negó. No tenemos un solo compañero comprometido en ninguna de las tareas designadas por este gobierno, no solo nacional, sino departamental, Montevideo. Vamos invictos en eso. Entonces, a mí me hablan de unidad de acción. Y digo, ¿cómo no? Yo, que tengo 45 años de vida sindical, la unidad de acción es fundamental. Pero la unidad de acción en todo el desarrollo de la actividad del grupo político. Ahora, unidad de acción para hacerme votar con lo que no estoy de acuerdo solamente en ese momento, nada, entonces esa no la llevo. Bien, Semproni, porque en algún momento, bueno, ha sucedido esto, se han presentado ese tipo de situaciones dentro del Frente Amplio en otras legislaturas. El caso de Guillermo Chiflet, discrepó, no aceptó la disciplina partidaria y se fue, dejó su banca. ¿Ustedes se lo han planteado en algún momento a esto o no? Bueno, yo personalmente, no sé los otros compañeros, yo no me lo planteé nunca, porque cuando yo creo interpretar lo que a la gente le sirve y lo que la gente a la que me votó es lo que quiere,
yo no puedo decir, es que el razonamiento de aquel que está en un ámbito en el cual siempre le llevan la contra y entonces un día dice, yo me voy porque acá no se puede estar más. Entonces le está abriendo el juego a los que le llevaron la contra. Jamás lo haría. Algunos compañeros suyos dijeron, en realidad no se está cumpliendo con cosas que se habían prometido por el Frente Amplio en la campaña, justamente por legisladores que no terminan votando, no dan su voto para acompañar eso. ¿Eso estaba planteado dentro de las ideas del Frente Amplio, el pasaje de, digamos, de la caminera a la órbita de la Policía Metropolitana, el tema de recortar las vacantes en las Fuerzas Armadas? Vamos a separar. Yo lo de la Policía Caminera, que lo vi como un exabrupto, vamos a decir, a la Guardia Republicana, me enteré ahora, cuando vino el planteo. O sea, yo no niego, pero yo jamás lo vi en ninguna campaña electoral. No era ningún punto. Si hubiera sido punto en ese momento, lo hubiéramos salido a discutir y a polemizar incluso. Eso no estuvo, dice usted, entre las promesas que hizo el Frente Amplio. Ahora, el tema de las vacantes y del no llenado de vacantes, a nosotros se nos asigna una posición que no tenemos. Porque si ustedes no quieren recortar las Fuerzas Armadas, no, perdón, nosotros queremos recortar las Fuerzas Armadas, pero recortarlas con una tarea, con una medición, con una responsabilidad, con un profesionalismo, con base sólida. ¿Qué estamos diciendo? Yo tengo que analizar cada una de las armas, cuál es la misión que tiene asignada, tengo que ver para el cumplimiento de esa misión qué cantidad de personal necesita, y ahí comparo cuánto tiene, cuánto necesita. Bueno, me sobran, saco, me faltan, pongo. O traslado, saco los que me sobran y los paso por otra arma que seguramente va a necesitar más personal. Ese razonamiento, esa reestructura meditada, pensada, con base sólida, nosotros la compartimos plenamente. Ahora, la gente dice, no llenar las vacantes. Yo pregunto, ¿quién fijó las vacantes que hoy tenemos? ¿De dónde salen? Porque hubo gente que se retiró y hubo gente que no quiere ingresar. ¿Por qué no quiere ingresar? Es porque por 7.500 pesos que cobraban los soldados no había nadie que quisiera laburar. Eso es lo primero. Pero lo que ocurre es que esas vacantes se dan en lugares donde el desempleo no existe o existe muy poco desempleo. Ejemplo, si nosotros vamos, por ejemplo, a una unidad militar del departamento de Colonia, hoy tienen cola para ingresar. ¿Por qué? Porque cerró Ecolat, porque hubo problemas con otras empresas, falta trabajo, y entre 7.500 y nada, la gente buscó canalizarlo por ahí y fueron a anotarse para ingresar a la Fuerza Armada, que no requiere determinados conocimientos, preparaciones, etc. Ahora, en otros lugares donde ese fenómeno ocupacional no ha ocurrido, no hay una sola. Ahí es donde se producen las vacantes. Entonces, que nosotros nos guiemos en una reducción de las Fuerzas Armadas. Ese artículo que dice, el 50% de las vacantes no se llenan sin especificar. Sí, no se llenan sin especificar. Especificar cuáles van a ser las que se van a llenar. Sí, claro, el artículo no dice se recortan 50% y punto. Ese es el planteo. Y entonces yo pregunto, ¿qué argumento, qué solidez tiene ese razonamiento? Hay que bajar el 50%. Pues si analizamos el frente, en el frente hay grupos que planteaban bajar el 80%, hay otros grupos que planteaban bajar 70%, hay otros grupos que planteaban lo que está en el proyecto, bajar el 50%, habíamos quienes decíamos no hay por qué bajar ninguna si no hacemos un estudio serio, como estamos planteando, y eso está demostrando que no hay ninguna solidez en ese argumento. ¿Cuántos puestos pueden ser ese 50%? ¿Hay algún cálculo, alguna estimación? 1.300 creo aproximadamente es lo que significaba. Pero ojo, porque acá viene otra cosa. El artículo dice también, porque hay que saber leer, hay que profundizar y hay que analizar. El artículo dice, no llenar las vacantes en los casos de los soldados de primera y similares, es decir, asimilados. Pero no habla del resto de la fuerza. Yo me pregunto, ¿y por qué no en vacantes que hay a nivel de oficiales, por ejemplo? Si estamos hablando de una reestructura, ¿por qué tenemos que afectar solo, justamente, a lo que yo le llamo la mano obra barata que tiene la sociedad uruguaya cuando la necesita? Cuando yo presenté este proyecto en la Comisión de Presupuesto, que no precisaba sacar vacantes,
y que permitía aumentarles incluso el doble de lo que está planteado en este artículo que nosotros no votamos. Cuando yo lo presenté y hablábamos de este tema y lo fundamentábamos, decíamos exactamente eso. Decíamos, acá el planteo del 50% que viene del Poder Ejecutivo es una cantidad absolutamente arbitraria. Nosotros tenemos que plantear la reestructura y solo planteada para los soldados, para los que realizan las funciones. ¿Qué funciones? Inundaciones, corren los soldados. Ludiluvio, corren los soldados. Voladura de techo, van los soldados. Incendio, van los soldados. Contrabando, van los soldados. Todo eso, o sea, hablando en criollo, los que laburan son los soldados. Esos son los que recortan. Y los otros, evidentemente, no se tocan. Con esto no podemos estar de acuerdo. Bien, hay quienes dicen por allí, dentro del propio Frente Amplio, que es un desaire que ustedes le están haciendo a los ministros que respaldaban estas iniciativas, a Bonomi con el tema de policía caminera. A quien me diga eso, a quien me diga eso, le digo, entonces no manden el presupuesto al Parlamento, ¿para qué lo mandan? Si nosotros tenemos que decir amén a lo que mandan de los ministros, digo, eso no es lo que dijo incluso Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez aclaró, este es el presupuesto que elaboró el Poder Ejecutivo, que yo aclaro además, no quiero confundir a la audiencia, que es un muy buen presupuesto y un presupuesto muy, yo diría, acorde a una realidad que el país está viviendo, que tiene mucho que ver con la situación del barrio y con la situación del mundo. Entonces no se puede tirar manteca al techo, me parece bien. Es un presupuesto justo, dice usted, medido para la situación que se está viviendo. Exacto, yo un presupuesto justo, medido, estudiado, responsable. Vamos a decir esto, porque si no van a decir, no, el presupuesto no sirve. Ahora, Tabaré dijo, y en el país existe lo que se llama independencia de poderes, el Poder Ejecutivo es uno, el Poder Legislativo es otro, el Poder Judicial es otro. Entonces, cuando el Ejecutivo manda el presupuesto al Parlamento, Tabaré dijo, ese es el presupuesto, y los legisladores ahora dirán si lo cambian, si le agregan, si le sacan. Lo que hay que tener en cuenta es que las facultades del legislador tienen una condicionante. Se puede generar nuevos gastos en la medida que se lo financie. Es decir, no se puede decir, vamos a aumentarle 10 pesos a esta gente, si no se dice de dónde salen los 10 pesos. Bien, ustedes que no aceptan la disciplina partidaria dentro de la bancada de diputados del Frente Amplio, se exponen a ir al Tribunal de Conducta del Frente Amplio. Eso está por allí, todavía no está claro si se los va a enviar o no. No tenemos ningún inconveniente. Yo personalmente, para expresar lo que digo, tengo el lomo bien ancho para bancar lo que venga, cuando actuando convencido de una cosa que me parece que no le sirve ni al grupo, ni al frente, ni a la sociedad, me la voy a jugar. Y los riesgos y lo que pueda venir, lo vamos a enfrentar con toda responsabilidad, seriedad y con una sonrisa. ¿Ha tenido algún llamado desde el Poder Ejecutivo, desde la fuerza política Frente Amplio, intentando mediar en esta posición que ustedes tenían? No, perdón. Si hubiera habido del Poder Ejecutivo, lo hubiera rechazado por improcedente, por lo que dije recién. Porque el Poder Ejecutivo, cuando la cosa va al Parlamento, no se tiene que meter, porque si no, no está respetando la independencia de poderes. En lo que tiene que ver a la fuerza política, autoridades de la fuerza, a nosotros, a mí y a ninguno de los compañeros nos llamó nadie para decirnos, che, ¿y esto cómo se arregla? Pero ojo, porque además, cuando nosotros decimos no bajar las vacantes de esta manera, dijimos y pusimos arriba a la mesa una propuesta que significaba poder aumentarle a los soldados, no los insuficientes 800 y 1000 pesos que le dan, sino el doble. Y que nos daba y nos permitía una recaudación estimada en el orden de 800 millones de pesos, todo hecho y estudiado con cifras oficiales, es decir, con cifras de URSEC, por ejemplo, y de los 800 millones cubríamos vacantes y doble aumento con 400 y los otros 400 nos quedaban para poder dárselos a la educación. Eso, ni siquiera tenemos respuesta de esa propuesta. La presentamos, ojo, la llevé a la comisión, la entregué por escrito, entregué también el ilustrativo de cuáles son las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas, que a veces no se sabe. Entonces hay un concepto en la gente que dice, no, los milicos pasan el día tomando mate y no hacen nada. Pero mirá, ¿y esto quién es que lo hace? Lo presentamos por escrito. Bueno,
No tuvimos suerte. Entonces agotamos todos los caminos para buscar negociación, la negociación no se produjo, lo que planteamos nosotros no servía. Esos artículos, para redondear y explicarle a la gente, ¿ya quedan por el camino definitivamente? ¿En el Senado se pueden reflotar? En ese caso, ¿en qué posición quedan ustedes? Hay varias instancias. Eso es muy importante, esa pregunta. ¿Por qué? En primer lugar, porque el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo. Primero los ministerios, después lo llevan y lo acuerdan a nivel de Poder Ejecutivo del Consejo de Ministros. Lo pasan a la Cámara de Representantes. La Cámara tiene 45 días para considerarlo. Que vencen este jueves, además. El jueves a las 24, a la hora 24. Y la Cámara lo pasa al Senado. El Senado lo discute, le puede hacer otro montón de modificaciones. Toda modificación que le haga el Senado deberá volver a diputados. Vuelve a diputados. Y ahí diputado tiene que resolver si las acepta o no esas modificaciones. Suponiendo que diputados no las aceptara, van a la Asamblea General. Y todavía después de la Asamblea General van al Ejecutivo para la promulgación. Sí, todo esto es un proceso. Que haya habido un trancazo en una instancia no es el fin del mundo. Semproni, gracias por habernos acompañado hoy. Para mí ha sido un gusto estar y poder explicar estas cosas que a veces la gente no las conoce. Bien, nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a recibir a un legislador del Partido Nacional, a explicar desde el punto de vista de la oposición cómo ven en el presupuesto nacional que se está debatiendo y discutiendo en estas horas en la Cámara de Diputados, como hablábamos recién, luego pasará al Senado de la República. Ya regresamos.